Buenas noches, mi nombre es Ana Celia Ávila Díaz. En este momento vamos a dar apertura a la entrevista con un experto en educación y o pedagogía, correspondiente al curso de la maestría, seminario y pedagogía en educación. Dicho ejercicio se orienta a dar respuesta a ciertos cuestionamientos en una problemática específica que corresponde a la desconexión entre el conocimiento y la realidad social. En este apartado tenemos una maestra, una docente llamada Lorena María Parra Vázquez, licenciada en lenguas extranjeras e inglés y francés. La entrevista tiene como relevancia 4 preguntas abiertas que corresponden a una entrevista semiestructurada, donde ella nos va a compartir algo de su experiencia y también seguidamente nos va a dar respuesta a esos 4 interrogantes, desde su práctica, desde su apreciación en esos años de proceso educativo. Entre las preguntas vamos a evidenciar la primera, que es: dentro del campo de enseñanza y aprendizaje, ella considera que la educación actual se orienta al desarrollo de competencias que se ajustan a la realidad social en este momento. Esa sería la primera pregunta y paralelamente a ella nos daría respuesta acerca de 2 ventajas de la educación virtual, que es la educación que está en este mundo globalizado, y si esa educación se acerca a esas ventajas y cuáles serían las que ella considera son relevantes. Entonces, con estos 2 cuestionamientos damos apertura a nuestra invitada Lorena María Parra Vázquez. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Lorena María Parra Vázquez, soy docente en artes, francés e inglés, pero también tengo la licenciatura en lenguas extranjeras, inglés y francés de la Universidad Santiago de Cali. Por medio de la licenciatura he podido dar clases en colegios bilingües, dando ciencias sociales, emprendimiento e inglés a grados de primaria, e igualmente arte, inglés y algunas clases de francés, solamente vocabulario, en bachillerato. He trabajado durante 10 años en colegios privados e institutos, desde primero de primaria, bachillerato y institutos. No he tenido la posibilidad de trabajar en colegios oficiales, pero mi madre también ella es coordinadora, aunque ya es pensionada, de colegios públicos. Más adelante estaré hablando algo relacionado el por qué y el no, el más o menos, de las siguientes preguntas. La señorita Ana Celia Ávila me dio la facilidad de poder contestar algunas preguntas de acuerdo para la maestría que ella está realizando. Por medio de estos videos voy a contestarte las siguientes preguntas. La primera dice: dentro de su campo de enseñanza-aprendizaje, ¿considera usted que la educación actual orienta al desarrollo de competencias que se ajustan a la realidad social actual? En mi opinión, no. Es decir, que cuando uno puede enseñar en colegios bilingües o en colegios oficiales, es dependiendo a la información. Es decir, me gustaría más que el aprendizaje sea de la lengua extranjera o sea de otra materia, química, biología, ciencias naturales, o para primaria o para bachillerato. El desarrollo de esos conocimientos tienen que ser actuales, tienen que ser vividos.
o saber que el docente pueda realizar esa información en cualquiera de los dos idiomas. Una de las cosas que se podría realizar es que si las competencias, el desarrollo de las competencias de acuerdo a la información puede darse un balance o algo positivo en la parte de nuestra sociedad actual. Para el comienzo de nuestra información, digamos como docentes, los estudiantes tienen que estar en un aprendizaje continuo. Saber que las cosas que se están trayendo hacia ellos con nuestros aprendizajes, las competencias que ellos tienen que asegurarse de poder aprenderlas, de poder vivirlas, porque eso se hace a un aprendizaje y una práctica también, puede estar orientada así, pero hay muchos estudiantes que puede ser que de acuerdo a la información sea de otra materia o sea del estilo bilingüe. Tenemos que tener el conocimiento de que no muchos de los estudiantes van a entrar o van a salir con un buen nivel. Es decir, que para los grados 11 tenían que salir con un B2 positivo para llegar aún a la universidad. En cambio, en algunos de los colegios sean bilingües, tienen la facilidad de que el estudiante han estado desde muy temprana edad en el colegio, dando un paso a paso hasta llegar hasta la parte que ellos desean llegar. Es decir, las competencias de acuerdo al marco común europeo y las competencias del Ministerio de Educación tienen que estar a la par. Si el estudiante logra todo eso, él puede llegar a un B2 positivo más adelante yendo a la universidad. En cambio, para la información de los colegios oficiales, no tienen la misma facilidad de poder. Si conseguimos o podemos que el docente tenga un nivel bueno en la enseñanza del inglés, no que llegando a un C1, pero sí tirándole a un C1 o tener un B2 positivo, podemos lograr de que los estudiantes de los colegios oficiales puedan interactuar, puedan hablar con cualquier otra persona alrededor o con el mismo docente en su formación. Poder decir que esa competencia que estamos dando en el nivel inglés sea igual y par a otro colegio bilingüe. Tengan en cuenta que no ellos van a tener las mismas facilidades de poder utilizar un computador u otro lado o poder hablar con otra persona porque no van a tener los alados alrededor, pero ellos sí van a estar aprendiendo a escuchar música en inglés, a poder hablar con otra persona o comunicarse con la misma docente o con otras diferentes estudiantes en niveles superiores, a ver si se puede comunicar entre sí. Todo eso igualmente llega en la parte de la realidad. En la parte de realidad de la sociedad, a un estudiante bilingüe puede llegar a una universidad o puede hablar con un B2, puede conseguir un trabajo que tenga un B2, poderse comunicar en un B2. Pero para un estudiante que haya salido en colegio oficial, no van a tener la seguridad de conseguir un trabajo. Consiguen el trabajo, sí, pero si es de la lengua extranjera, no. Porque tienes que tener una idea de que tienes que saber si has salido de un B1, excelente, pero un B1 positivo, no tirando un A2. Pero para poder hacer todo eso, eso es una disciplina. Hay que trabajarla, hay que estudiarla y hay que desarrollarla. La siguiente pregunta es, después del periodo de pandemia, ¿la educación virtual logra posicionarse en esa realidad social actual? Mencione 2 ventajas provenientes de ese proceso. Yo diría, a mi opinión, más o menos, o un 50-50, o puede ser un 40 y un 60, o al revés, o un 60, un 40. ¿Por qué? Ha tenido estudiantes durante el tiempo de pandemia de que
se sentaba, dejaban el computador prendido, no les importaba la clase, se quedaban dormidos, e igualmente o se escuchaba todo lo que se decía atrás, no ponía cuidado, o se puso a ver televisión y dejó el computador prendido pensando que estaba viendo la clase. Es muy importante mencionar de que tanto para los colegios bilingües o privados hay que pensar el background. Es decir, que los padres tienen la posibilidad de tener un computador, una tablet, un celular, dependiendo de cuántos hijos tienen dentro de la casa. Digamos, si es un solo hijo, puede ser una tablet o un celular bueno. Pero si no tienen nada y que solamente, que los padres solamente lo utilizan y ellos tienen que trabajar en él también, se podría decir que yo de ventajas por la parte de educación virtual, no, para nada, cero pollito. ¿Por qué? Porque muchas de le voy a poner un caso y se lo voy a decir. Mi madre, como le estaba diciendo anteriormente, ella trabajaba en el colegio Santa Cecilia. Santa Cecilia en Cali, en una de sus sedes. Y comenzó el cuento de la pandemia, la educación virtual, aprendizaje para los estudiantes, aprendizaje para los docentes, y no todos los estudiantes, aunque es colegio público, no todos los estudiantes tenían la facilidad de un computador, de una tablet o un celular. El único celular que podía tener era el del papá y el papá necesitaba trabajar. No podían estar en clases, perdían en clases, los docentes también decían, no, esto está difícil, esto no lo hago, esto me parece inadecuado, me tengo que levantar 15, 20 minutos más antes de lo normal y tengo que empezar sharping a tales horas porque es el horario que tenemos que hacerlo. Comenzábamos media hora, 45 minutos más temprano y terminábamos 12 horas después, a las 6, 8 de la noche. Mi mamá, le cuento, es mi madre, ella era la coordinadora del colegio y era impresionante, se le duplica los trabajos. A mí me tocaba ayudarle. Y yo, mamá, venga, yo le ayudo en mi hora libre, ayudarle a pasar información, a darle información, diapositivas. Me tocó trabajar demasiado con ella. Yo le dije, mamá, ¿cómo es posible que sus docentes esto y lo otro? Le dije, no, de esa manera hay que aprender. Pero llegamos a un acuerdo, una opinión. Yo le dije a mi madre, dígale a los docentes que hagan los talleres y las evaluaciones van a presentarse un día grado sexto y solamente sexto A. Y varios docentes más van a ir a fijar, a mirar que hagan las evaluaciones. Podrían hacer eso y cada día se hacía de esa manera, sea que estuviera, que mi hija no, lo siento mucho, no puedo venir el día, no hay forma de hacerla. ¿Por qué? Porque hubo muchas falencias, bajaron su rendimiento académico, otros no les importó y desertaron el colegio. Es por eso le digo, es como decir, todos en la cama o todos en el piso, sea colegios privados o sea colegios públicos, tienen que tener la facilidad de poder dar una educación virtual. No que unos más y otros menos, no, todo por igual. Sea dentro de un colegio, sea dentro de un auditorio, sea en la misma universidad si es posible, pero en los colegios tienen que estar todos al par, sea bilingüe o sea monolingüe o privados o públicos. Todo eso tiene que ver mucho. ¿Por qué? ¿Uno tiene más, uno tiene menos? No, todos tienen que ser por igual. O si el colegio puede donar, prestar esos equipos sin que los dañe y es un requerimiento, require. So you have to do it like that. So it's better for them to understand this information.
Y es una de las desventajas. No podría decir dos porque el tiempo, profesores, el que le gusta, lo hace. El que no, a mí me fascina que los colegios empiecen, es presencial, siempre presencial hasta el grado 11 o 12, dependiendo del colegio, sea monolingüe, bilingüe o sea público o privado. ¿Para qué? Para que vuelvan a subir su nivel académico y no bajarlo y no tener desertaciones por ningún lado en ninguno de los dos colegios, de diferentes colegios. No hay muchos positivos, hay más que todos negativos. Y creo que eso es por ahora. Bueno, seguidamente damos apertura a la siguiente pregunta, la pregunta número 3, que es: la educación virtual tiene también sus desafíos. ¿Cuáles considera usted son prioridad? La idea es que la experta en educación nos permita dar su opinión acerca de estos desafíos. Seguidamente culminar con unas apreciaciones que ella tenga a nivel general o recomendaciones en esta problemática, o sus párrafos para concluir. Aprovechamos para darles las gracias por su participación y poder con este aporte seguir creando conocimiento en el campo educativo y seguir indagando en los desafíos y en cada una de las etapas o evolución del campo educativo. Muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta es: la educación virtual tiene también sus desafíos. ¿Cuál considera usted son prioridad? Yo digo que si los colegios sean públicos o privados o monolingües, deberían ser presenciales para su información de los estudiantes, vivir, conocer y practicar dentro de sus mismas aulas. Pero hay dos prioridades muy grandes, o van a haber más, desde mi punto de vista. Es decir, cuando los estudiantes pasan a una carrera, pueden ser que las carreras, muchas de ellas son virtuales, pero no todas de ellas se pueden dar virtuales. ¿Cómo hace un médico estudiando o un estudiante estudiando medicina y necesita hacer una práctica durante el tiempo y tiene que dar la virtualidad? Para mí, medicina tiene que ser presencial todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la actualización es el informe de que el doctor o el que es una eminencia del doctor puede darle al estudiante las mejores técnicas presenciales que en una parte virtual. También es importante que cuando una persona o desea, digamos, pueden haber clases que se pueden dar virtualmente, pero no todas. No todas, porque es algo fundamental para nuestro aprendizaje como personas, porque nosotros no somos robots. Como personas podemos interactuar con otras personas para poder lograr lo que nosotros podemos lograr dentro de nuestra carrera, de nuestros estudios, tener una forma tactible para poder entender qué es lo que necesita saber la otra persona o cómo podemos desarrollar algo que de una simple pregunta podemos decirla. Pero si esa clase se puede ver virtualidad, en la parte de la virtualidad, se puede mencionar que esa es solamente por escritura o comprensión lectora, o puede ser algo que es muy factible y muy rápido para poderla dar. No todas las personas son aptas como yo dar clases, ver o dar clases virtualidades. ¿Por qué? Porque me dañé prácticamente mis ojos por estar en el celular y en el computador. Se me dañaron totalmente la retina, total. Puedo ver, manejo bien,
Pero eso es lo que a mí me preocupa, que más adelante sean los futuros niños o estudiantes saliendo de 11 con problemas visuales, o es que ya los tienen, que para ver suturar a una persona en la parte del campo de la medicina necesita tener buenos ojos para poder realizarlas. En cambio, el contacto humano podemos expresar, dar nuestra opinión, podemos hablar, podemos controlar qué tanto tiempo estamos metidos en un celular, en un computador y también en una tablet. Esos son factores negativos para mí. También la otra es que cuando uno aprende un lenguaje o un idioma diferente al nativo, es decir, sabemos el español, estamos aprendiendo inglés o francés o italiano, yo no me voy a comunicar con un robot. ¿Cómo hago yo para practicar mi pronunciación si tengo un robot al lado? ¿Cómo hago yo para poder, o el estudiante, digamos yo voy a decir el yo, cómo hago yo como, digamos, futuro estudiante o la docente, poder interactuar con una máquina? Y no es lo mismo. Te va a corregir automáticamente, sí. Pero si usted ha pagado, como pagué hace tiempo, Grammar Issues, I can't remember the name exactly, Grammar something. And when you write the information in the computer, you'll be better to get in. Oh yeah, you have to put this. No, you have to take it out this. So they explain you in a little box in the computer, in the little box. So you have to change this from this. So you have to do it. So we have a mistake. Humans have a lot of mistakes. Nosotros tenemos mistakes. I don't know that in Spanish. Yeah. So, cuando una persona o un estudiante aprende otro idioma, a mí me gusta es que ellos interactúen. No solamente con el inglés o con el francés, sino con otra materia. ¿Cómo podemos explicar una materia de química por el medio del computador, algo virtual? Pues la educación en virtual puede ser por algunas clases, digamos el español, puede ser. O puede ser educación física. No, eso no se puede porque tienen que ser movimientos. Matemáticas, para unos son fáciles aprender estilo virtual la matemática, pero para otros no. Uno tiene que escribirlo, aprenderlo y poderle reaccionar, darle la información a la otra persona. Religión se puede dar en estilo virtual, dependiendo de que si es católico, si es pentecostés u otra clase de religión, opción. Artes, dependiendo, porque el arte, si la persona no es manual, no sabe cómo cortar una tijera o cómo dibujar una línea, el computador se va a dibujar la línea y es chin, 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 como en cuadritos. Pero la práctica es la más esencial para eso. Es decir, que para finalizar, muchísimas gracias a NACN por regalarme esta encuesta, estos 13 preguntas importantes que estás estudiando en tu maestría, que es la pedagogía y la enseñanza del inglés. Estoy a todo su servicio, si desea. Tranquila, no te preocupes, puedes hablar de mí. Tú me conoces más que yo misma. En todo caso, muchísimas gracias a ti y muchas felicidades en tu maestría. Besitos y abrazos. Chao.